Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Misterio y Miedo. Hoy quiero que me acompañéis al Antiguo Egipto. Hoy quiero que me acompañes a esa época de leyendas y misterios. Hoy nos adentraremos en sus misterios, sus leyendas, que supersticiones o no, han cambiado la vida de todas aquellas personas que se han atrevido a adentrarse en sus misterios. Hoy conoceremos la leyenda de Tutankamón. Comenzamos. Bienvenidos a Misterio y Miedo. Ya están aquí. Para conocer esta historia, primero debemos retrotraernos a principios del siglo XX, concretamente 1922, cuando Howard Carter y Lord Carnarvon descubrieron y abrieron la tumba que pasaría a la historia como la del faraón más temido y misterioso del mundo, Tutankamón. A partir de ese momento, a partir de ese instante, no han dejado de suceder cosas a todo aquel que intervino en la apertura de aquella tumba. Con la apertura de la tumba que contenía los restos de Tutankamón, afirman que el espíritu del faraón despertó y maldijo a todo aquel que había osado adentrarse en su sagrado templo. Afirman algunas crónicas que en ese momento, cuando el último de los expedicionarios salía de la tumba, una gran tormenta de arena envolvió el lugar, centrándose sobre todo en la entrada. Los hombres que acababan de salir de aquel lugar huyeron despavoridos, trataban de refugiarse de esa misteriosa y extraña tormenta que trataba de tapar y proteger la entrada a aquel sitio. A pesar de los rumores y los malos presagios de la gente del lugar, nadie notó nada raro, nada fuera de lo normal parecía estar sucediendo. Pero fue pasados 5 meses cuando Lord Carnarvon sufrió una extraña enfermedad. Parece ser que la picadura de un mosquito, una simple picadura, en la cara, concretamente en una mejilla, pareció que se había complicado. Parecía estar poco a poco quitándole la vida. Lo curioso es que una vez fallecido, se supo, se confirmó, se vio que el justo lugar en el que ese extraño mosquito parecía haberle picado, la mejilla izquierda, era justamente el mismo lugar en el que Tutankamón parecía tener una cicatriz, la mejilla izquierda. Fue a partir de esa primera muerte cuando las coincidencias, las macabras y extrañas coincidencias no dejaron de producirse en todos y cada uno de los miembros que habían integrado esa expedición. Así, el mismísimo hermanastro de Carnarvon murió también. La causa oficial, peritonitis. Pero ahí no queda la cosa. Un tal Ali Farni Bey, uno que se autoproclamaba descendiente de los mismísimos faraones, también murió. En este caso, asesinado en una habitación de un hotel de Londres donde se estaba alojando. Su hermano, que lo acompañaba, se suicidó. ¿Coincidencia o no? Continúan las muertes. Pero ahí no queda todo. George J. Clow, otro de los miembros de aquella expedición, quien afirmaba haberse resfriado en el transcurso de la expedición, se le empezó a complicar. Aquel resfriado no parecía terminar de irse nunca. Desembocó en una neumonía y finalmente murió. Por último, Bud Joel, que acompañó
a todos sus compañeros en esa expedición, no retornó. Él falleció en una caída fortuita. Las muertes parecían no cesar nunca. Por si todas estas muertes y coincidencias parecían pocas y simplemente eso, meras coincidencias, os contaré que personas como Richard Bethel, quien colaboró activamente, él no había ido a la expedición, pero colaboró muy activamente en la clasificación de todo el tesoro que se había encontrado en la tumba, se suicidó. Se suicidó al igual que lo haría pocos meses después su padre. Casualidad o no, se dice, se cuenta, afirman que en la habitación donde el padre de Bethel murió había un jarrón de alabastro procedente de la tumba de Tutankamón. Después de todas estas muertes se afirmaba que desde que se abrió aquella tumba, desde que se descubrieron los restos de Tutankamón, todo aquel que ha intervenido de una manera u otra en los trabajos ha tenido un final trágico. Cuando en 1966 se propusieron trasladar los restos, el director de antigüedades se negó. Se negó tajantemente porque afirmaba que los restos no debían de ir nunca a París. Afirmaba que había tenido un sueño en el que se veía a él mismo sufriendo muchísimo, terribles daños. Había sufrido por algo que no sabemos qué era, pero él afirmaba que esas antigüedades no debían de salir de ese lugar. Los responsables parecieron no creerle nunca. Un simple sueño no podía cesar con el empeño de trasladar los restos de Tutankamón a París. En ese mismo instante salió del edificio contemplando cómo aquellos restos comenzaban a ser trasladados. Al salir a la calle, justo cuando miraba fijamente, triste y preocupado, cómo se alejaban aquellos restos, fue atropellado y murió a consecuencia de las heridas. Después de todos estos datos, todas estas muertes y todas estas extrañas coincidencias, cada uno que saque sus propias conclusiones. Tutankamón sabe lo que hace.